Buen día, mi nombre es Miguel Ángel Martínez. Estoy con mi compañero Brian Torres, Carlos Sánchez y mi compañera Paola Ramírez. Hoy les vamos a presentar un mapa mental acerca del documental La Era de la Estupidez, en el cual enfocamos toda nuestra atención en la ignorancia humana, del cual salieron 4 subtemas. Dentro de ellos está el conformismo, la violencia, el calentamiento global y el consumismo. Uno de los temas de este valioso documental es el consumismo, el cual se basa en el petróleo. ¿Qué es lo que hace el petróleo? El petróleo contamina nuestra agua y nuestra capa de ozono, pero de este salen la mayoría de los insumos, y esta mayoría de insumos nos lleva a una guerra por este producto. Esta guerra se puede establecer en una sola palabra: el capitalismo, que nos lleva a una pobreza. El capitalismo, ¿qué es lo que hace? Hace a los pocos ricos más ricos y a la mayoría de pobres más pobres. Estos ricos nos llevan a hacer un estereotipo de persona o tema en general. Dentro de esto está la belleza o la moda. Pero, ¿por qué no hacernos este interrogante? Crear un ciclo de no dependencia de este producto del petróleo. ¿Por qué? Porque podemos llegar a otros derivados que no tengan que ver con el petróleo y así dejar este consumismo en algo más bueno. Las ramas de la ignorancia humana es el conformismo, que es causado por el bajo nivel de educación. El bajo nivel de educación, a su vez, provoca la ignorancia de las personas. Estas personas se entretienen en ver los medios de comunicación, que muchas veces solo quieren mostrarnos lo que quieren que nosotros veamos, pero no una realidad externa. Esta realidad externa provoca una resignación en cuanto a la ignorancia. Como dice una frase que dice, la enfermedad del ignorante es ignorar su propia ignorancia, damos bronzos. Entonces decimos que la resignación a esta ignorancia crea una dependencia. Puede ser un ejemplo en el trabajo. Podemos ver que muchas veces la gente trabaja y puede que esté talando árboles, pero prefieren el egoísmo o la decisión de primar primero a su familia que perder el trabajo. Si pierde el trabajo no hay ni comida, ni nada, ni salud, ni tampoco, pero esto va a causar que digamos, los recursos se agoten y sigue provocando el conformismo y el consumismo. A su vez, crea, eso no me incumbe, un dicho. Eso no me incumbe un ejemplo es, antes había mucha fauna y flora, pero ahora por el consumismo dejamos que esto se transforme en la utilización de los recursos. Luego vemos otro campo que es que otros se encarguen. Muchas veces dejamos que, como esto no me afecta, como esto no pasa en mi entorno, dejamos que las otras personas se encarguen, que el mundo exterior se encargue de eso, pero todo el mundo puede tener ese ideal y al final nadie va a terminar solucionando nada. Entonces es como una balanza. De aquí se deriva pues la violencia. ¿En qué sentido? Muchas veces otras personas que son más capacitadas pueden tener pues la educación necesaria para poder hablar, para poder dar un voto de fe a esta causa, pero no lo hacen sencillamente porque les da miedo. Les da miedo de que las élites las opaquen o el mismo capitalismo haga una exclusión sobre ellos. Y también esto crea indiferencia. Las personas muchas veces les importa poco que las personas, o sea, ellas ganen mucho o poco, eso, o sea, les da igual. Entonces tenemos que crear como una concientización de que todos tenemos que ganar igual. De ahí, como ingenieros, tenemos que resolver esta problemática, esta gran problemática de la ignorancia humana. Otra de las principales consecuencias de la ignorancia humana es el calentamiento global, pues este es un cambio climático en el que principalmente hemos evidenciado un aumento de la temperatura de nuestro ambiente. ¿Por qué se da esta temperatura?
Esta temperatura se da por la explotación de recursos naturales, ya sea petróleo, estaño, marfil o minería. Lo que causa esto es un grave impacto ambiental. Este impacto ambiental lo podemos ver reflejado en un aumento de inundaciones, huracanes, sequías, contaminación de ríos y demás cosas que perjudican mortalmente nuestro planeta. Uno de los agentes que intervienen en este daño ambiental es el gobierno, pues a través de una guerra por recursos naturales, fomenta el desequilibrio de nuestro planeta, causando un aumento de la temperatura o inestabilizando el planeta. Pero no solamente el gobierno ni las multinacionales en busca de recursos son los causantes del calentamiento que actualmente vivimos. También el hombre, a través de las actividades diarias que realiza, no tiene conciencia de lo que está provocando, pues desecha residuos que posiblemente podría reciclarlos, siendo esta una posible solución para calmar o reducir en gran parte el calentamiento global que actualmente hemos evidenciado. Por otra parte, el papel importante del ingeniero industrial es optimizar el proceso a través de generar conciencia en los ciudadanos. Porque si un ingeniero industrial entra a una fábrica o una industria, no solamente se debe preocupar por generar dinero, ingresos, a todo eso, sino principalmente enfocarse en lo que es el calentamiento global, en lo que afecta principalmente el planeta. ¿Por qué? Si tenemos una fábrica que no tenga recursos, ya bien sea forestales, cualquier tipo de recursos naturales, no podemos salir adelante. Por eso, el ingeniero industrial debe no solamente generar ingresos, sino también generar conciencia acerca del grave daño que estamos causando a nuestro planeta. Una de las consecuencias de la ignorancia humana es la violencia. La violencia está dada por diferentes factores. En este caso vamos a hablar de la violencia a causa de las guerras. La guerra siempre tiene que estar apoyada por el poder, en este caso el gobierno. Entonces, la guerra en algunos países como Nigeria se basan por la explotación de recursos como lo es el petróleo. La explotación del recurso del petróleo es muy bien sabido que genera países muy pobres. Entre el país sea más rico en el recurso como es el petróleo, el país cada vez es más pobre, lo que genera una gran desigualdad, pésimas condiciones de vida en sus habitantes y escasez de los recursos. Los habitantes no se dedican a la explotación del recurso y lo que el gobierno debería invertir, que es aproximadamente el 10%, no se invierte. Las personas son muy pobres y tienen que hacer trabajos manuales como es la pesca. La pesca en aguas muy contaminadas. La contaminación. Entonces, como el 10% no lo invierten, genera la concentración de riqueza en las manos de algunos pocos. Genera pocas personas muy ricas y otros demasiado pobres, como lo es todo un país. Al contaminar las aguas, las personas toman aguas sucias de estanques, de rodaderos, genera enfermedades e incluso la muerte. En el plan del ingeniero industrial, nosotros nos queremos enfocar en responsabilidad social ambiental. Todos estos factores están dados por la violencia, la guerra, la pobreza y la contaminación, pero nosotros desde nuestro punto de vista podemos lograr que una compañía invierta en responsabilidad social ambiental y para las personas, creando más bosques, purificando las aguas, recolectando papel, haciendo cosas más importantes para que podamos reducir un poco la contaminación.